Buen día a todos. Nosotros, estudiantes de mecatrónica de tercer semestre en el Tecnológico de Los Mochis, traemos un proyecto de oxidación de metales que será el centro de estudio de un informe de investigación para la materia Ciencia e Ingeniería de los Materiales. El proyecto consiste en estimar de forma matemática la rapidez de corrosión de clavos de acero dulce en dos medios hostiles, un recipiente con 100 mililitros de agua y otro recipiente con solución salina del 20%, pasando primero por la observación del estado de oxidación, cómo sucede este proceso a lo largo de los días y cuál es la corriente que pasa a través del circuito electrolítico. Primero que nada, hay que revisar algunos conceptos clave antes de empezar con la discusión de los resultados. Los clavos del experimento son de acero dulce, la cual es una aleación de hierro con un porcentaje menor a 2% de carbono. Esta fusión de elementos le da características más apropiadas al hierro para su uso cotidiano, y por cuestiones de practicidad, se emplearán solo parámetros del elemento férreo en la resolución de cálculos matemáticos. Dentro del experimento podemos observar oxidación a lo largo del proceso. Este es un tipo de reacción que se lleva a cabo gracias a un gas oxidante. En el ambiente el más común es el oxígeno. Las moléculas del gas oxidante reaccionan con el material involucrado, donde por efecto de la temperatura, el compuesto formado se difunde al interior del material, permitiendo que el proceso continúe y fragilizando el material. Este proceso deriva a reacciones de corrosión, que si se continúan, deteriora por completo las propiedades físicas de los materiales y los vuelve inviables para su aplicación. Y existen varios tipos de corrosión, pero no nos adentremos más en el tema del ataque electroquímico, provocado por el contacto con un electrolito, es decir, una disolución iónica, en el que se establece una separación entre anodo y cátodo, por el que circula una corriente eléctrica. En exposición al oxígeno, el hierro con potencial de oxidación de menos 0.44 volts produce óxido de hierro, esa materia anaranjada que cubre el metal y que regularmente conocemos como herrumbre. Este material es permeable y permite la corrosión interna del metal, y dependiendo del medio o del electrolito, este proceso es más rápido o más lento. He ahí el propósito del experimento, el cual bajo propósitos escolares consiste en la observación y cálculo de la rapidez de corrosión y tiempo de deterioro de dos clavos de acero de 2 milímetros de grosor con recipientes con agua de corriente y solución salina. En el experimento, se empieza con llenar los recipientes de los líquidos en los que sumergiremos los clavos para luego meterlos dentro del ambiente hostil. Al introducirlos, los clavos eran de un gris platinado, sin marcas o rayones, lo que demuestra un índice de corrosión nulo y propiedades normales. Transcurridas 4 horas de la intrusión de los clavos al medio, ya se lograba observar rastros de un color anaranjado en los costados del clavo en el recipiente de agua corriente, y se pintaba ligeramente el agua convirtiéndola en un leve color ocre. Por su parte, el clavo en solución salina también tuvo su rastro de oxidación, pero de forma diferente, ya que en menor medida el líquido seguía viéndose transparente opaco por la saturación de sal. Después de una noche y pasadas las 18 horas del inicio del experimento, los cambios fueron mucho mayores. Ambos clavos se habían oxidado aproximadamente desde su centro hasta la cabeza, siendo el clavo contenido en agua corriente aquel que recibió mucho más óxido y sufrió desprendimiento de herrumbre alrededor de su silueta. Con respecto en el color del líquido, no se observó ningún cambio comparado a la segunda foto. Pasadas 24 horas desde el inicio, los cambios en apariencia ya fueron menores, mostrando un color más opaco para el clavo de agua corriente y un poco más de coloración del líquido. Para el caso de agua salada, el clavo mostraba ya desprendimiento de herrumbre a los costados del metal. A las 32 horas en la siguiente noche,
El óxido del clavo de agua común ya era uniforme y se perdía la línea de división que tenía con la herrumbre desprendida sobre el recipiente, mientras que la herrumbre del clavo de solución salina se acentuó y se creó una capa uniforme hasta la cabeza del material rojizo. Cabe destacar que aunque el agua se mire amarillenta en las fotos, el cambio de color de las soluciones para el ojo humano no era tan notorio. Este efecto se debe a la refracción de la luz sobre el agua cargada de partículas de óxido de fierro de color cobrizo que flotan alrededor de la solución. A las 12 de la tarde del día siguiente, se notó una capa más gruesa de óxido sobre el clavo en agua y se coloreó la superficie del líquido de un amarillo claro muy visible. En contraparte, el clavo de solución salina adquirió una capa de óxido muy pegada y delgada a su superficie, pero el líquido opaco en gran medida por las reacciones químicas de conversión de hidróxido y sales en electrolito. Se notan pocos cambios a lo largo de todo ese día, teniendo esas últimas dos fotos de referencia. En la mañana, al día después, la saturación de la mezcla de agua salada es tal que no deja apenas ver el clavo. Sin embargo, se nota la corrosión uniforme hasta su cabeza y por el lado de la punta se encuentra completamente inerte. La oxidación en el clavo de agua corriente llega hasta la cabeza del clavo y deja solo un espacio en la punta limpia. A su vez, el líquido a su alrededor es notablemente amarillo, incluso a la luz del día. En el cuarto día de observación, se removió un poco la herrumbre pegada al clavo para revisar la oxidación en la superficie del material original. Sorprendentemente, en tan poco tiempo demostró tener una costra marrón muy dura debajo de la herrumbre, con lo que el deterioro se hacía evidente. En los días 5 y 6 se observó cómo el agua se evaporaba en ambos recipientes y se creaba una costra más amplia en el clavo de solución salina. Ya por último, se muestra material de cómo resultaron los clavos en el día 7, después de removerse la herrumbre superficial y la coloración de las soluciones. Para la última parte del experimento, se debían hacer mediciones de corriente que circulaba a través de una celda galvánica. Para ello se utilizó un multímetro digital, del cual se colocó la primera terminal en la región indicada del clavo y la segunda terminal en el líquido del recipiente, que funcionaba como electrolito y como región catódica de la celda. Gracias a las mediciones, se realizaron los cálculos matemáticos de la velocidad de corrosión de los clavos en sus medios y el tiempo que tardarían en crear fisuras o que llegarían en deterioros al radio de su espesor. Es así como se utilizó el despeje de ecuación de Faraday para calcular el tiempo, y se utilizaron ciertos parámetros y medidas de los clavos, como la densidad verdadera del hierro, su valencia, su área total, su masa atómica, la constante de Faraday, entre otras medidas, que en sí nos llevaron a hacer esta hoja de cálculo con los datos y recibir estos resultados. En el caso del clavo con agua corriente, se estimó que tardaría 203 años en deteriorarse hasta llegar a su radio, debido a que se consideró su área total y solo 2 micras de amperio. Por otra parte, si hablamos el clavo en agua salada, se estimó que tardaría incluso la mitad del tiempo por la conductividad eléctrica de los cristales salinos y la corriente de 4 micras de amperio. Gracias a estas propiedades de sales es que la oxidación en zonas marítimas se ve catalizada y acelerada, pues la presencia de tantos minerales con potencial eléctrico distinto hace que el espacio sea una gran celda galvánica, con la brisa marina como catalizador de solución. Para concluir, se observó que el clavo sumergido en agua corriente tuvo una oxidación más acelerada con respecto a la oxidación del clavo en solución salina, puesto que se encontraba en un medio con mayor contacto al aire. El fundamento de esta oxidación se debe a la existencia de pilas galvánicas donde el acero actúa como ánodo del sistema.
produciéndose la oxidación después de ciertos procesos complejos donde, además, la parte de mayor contacto con oxígeno del clavo se convierte en el ánodo y la parte de menor contacto se convierte en cátodo. El clavo en agua corriente resultó que se degradaría casi por completo en cuestión de 2 siglos en presencia del mismo ambiente, esto debido a los valores de corriente obtenidos en las mediciones del multímetro. Por otro lado, se observó que el clavo sumergido en solución salina se oxidó en menor cantidad y con una región catódica más grande con respecto al otro clavo. Además, se midió una corriente más grande en el electrolito de la solución. Esto gracias a la sal que actúa como conductor y catalizador en la solución. Aunado a esto, ese componente es capaz de acelerar el proceso de corrosión y permitirlo después de tiempo de desgaste, por lo que, concordando con los cálculos, el clavo de acero dulce en solución salina debería corroerse en cuestión de 100 años aproximadamente.